Muy buenas tardes, docente. En este caso vamos a presentar lo que van a ser los laboratorios número 3, 4 y 5. Así que sin más dilación vamos a empezar con los laboratorios. Bueno, en el laboratorio 3 tenemos la generación de secuencias discretas y justamente como me indica es para generar estas secuencias discretas y pues a analizar el comportamiento de las funciones de transferencia que vayamos a tener más adelante, ¿no? Por ejemplo, en este primer ejercicio tenemos una función que es una función, dice. Rect define la función rectangular como 1 en los puntos menos 0.5 y 0.5 y 0 en los demás puntos. Primero lo que se hace es definir esta función y luego lo escribimos mediante la ventana de comandos, ¿no? Y lo que tenemos en pantalla sería esta cosa de aquí, ¿no? Justamente como indica la función. Entre 0.5 y 0.5 positivo y negativo tenemos el valor de 0.5, ¿no? Entonces esto viene a ser lo concerniente al ejercicio número 1, ¿no? De la función rect. Luego el ejercicio 2 nos dice, en esta parte se me pide implementar la función de escalón unitario. Entonces para el escalón unitario recordemos que para un tiempo t menor a 0 o cualquier otra variable que le vamos a poner, nuestra variable tiene que dar 0. Y para un tiempo mayor o igual a 0 tiene que darnos el valor de 1. Entonces hacemos esta función que está aquí en MATLAB. Y luego una vez definido lo ejecutamos en la ventana de comandos. Y esto sería el resultado, ¿no? Tal como lo vemos acá planteado. El tercer ejercicio nos pide implementar una rampa unitaria. Entonces aquí lo que hacemos es definir una función rampa. Y lo que hacemos es pues para un n mayor o igual a 0 hacemos que tome el valor de n. Y para valores que están fuera de este rango pues simplemente 0. Definimos esta función, la ejecutamos en la ventana y tenemos este comportamiento de aquí, que es justamente la rampa unitaria. Y ahora tenemos acá lo que viene a ser hacer una secuencia, ¿no? Y pues definimos la función. Lo que nos piden es definir una secuencia tal que en el intervalo de n mayor o igual a 0 y n menor o igual a 1 tenga esta función, que es el seno de pi por n entre 2. Y para un n mayor a 1, pues que simplemente el valor de 1. Una vez definida esta función, la ejecutamos en la ventana de comandos y esto es lo que tenemos con esto de aquí. Y por último tenemos acá lo que viene a ser desarrollar lo que es el impulso unitario. Esa es una función bastante sencilla, también que podemos implementar mediante esta función. Igualmente lo ejecutamos en la ventana de comandos y acá tenemos el impulso unitario. Dice, ¿por qué es importante la función impulso unitario en los sistemas de procesamiento digital de señales? Pues digamos que el impulso unitario es un elemento básico, fundamental para hacer secuencias en señales. Ya no solamente tener una señal en solamente, pongamos, 0 Hz, sino que con el impulso unitario, o mejor dicho, con varios impulsos unitarios, podemos replicar mucho más esta señal haciéndola una secuencia. Y además podemos analizar la respuesta de un sistema ante dicho impulso, ¿no? Y determinar si nuestro sistema opera como esperamos. Y bueno, esa es la parte considerante del laboratorio 3. Ahora tenemos lo que viene a ser el laboratorio número 4, que es la función de transferencia digital. Esta función de transferencia digital se va a lograr mediante lo que es la transformada Z. Y acá tenemos 4 ejemplos de justamente esta frecuencia, ¿no? Esta transformada, perdón. La matriz B nos va a representar el numerador y la matriz A nos va a representar el numerador, así como lo hemos definido en la parte teórica. Y mediante la función frex, acá es lo que vamos a generar otra matriz con estos valores, que estos son los valores necesarios para poder graficar. Entonces acá simplemente definimos para graficar nuestras funciones. Y acá tenemos el comportamiento del filtro 1, 2, 3 y 4. Por lo que aquí vemos, esto vendría a ser lo concerniente más o menos a lo que viene a ser un filtro pasabajos. Que, por ejemplo, en una muestra, una radian por muestra, tenemos que está normal, pero luego de aquí empieza a decaer hasta el valor de 0. Luego con el filtro 2 tenemos que es como un pasaltos, ¿no? En donde llegado más o menos a los 0.5 radianes por muestra empieza a ganar más fuerza la señal, mientras que para valores lejos de este pues se va teniendo más. El filtro número 3 es más o menos como un pasabandas, como vemos, entre más o menos pongámosle 0.5 y 2,
es donde vemos una buena señal del filtro, ¿no? Mientras que para los otros valores va decayendo mucho. Y el filtro número 4 pues funciona como, bueno, más o menos el caso inverso, ¿no? Para valores, pongámosle de anteriores a 1 y mayores a 2.5, pues la señal va a trabajar muy bien, mientras que para valores dentro de ese rango, pues está atenuando cada vez más. Ahora lo que nos dice es implementar gráficamente la función de referencia de los siguientes sistemas, ¿no? Tenemos todo este sistema que está aquí. Y simplemente es poner estos valores que están aquí, estos coeficientes como el numerador. Y como no hay un valor de y de n-1 y n-2, entonces solamente tenemos un denominador de 1. Y bueno, y similar al caso que tenemos aquí, vamos a simular esta parte, ¿no? A través de este código. Y para esta primera función de transferencia tenemos este comportamiento que vemos así, como un tipo de una especie de picos positivos, ¿no? Y acá también en fase. Y ahora también se nos pide implementar esta función de referencia de acá, donde ya tenemos valores de y-1. Entonces aquí tenemos que variar un poco más. Y tenemos que agregar una buena parte en lo que viene a ser el denominador, ¿no? Entonces implementamos esta función y lo que tenemos aquí sería esta función de transferencia, donde vemos que empieza desde 0, prácticamente empieza como una lineal, pero luego se va estabilizando hasta el valor de 0.6. Y acá tenemos también en fase, ¿no? Y bueno, eso sería todo lo concerniente al laboratorio 4. Y ahora pasamos a lo que viene a ser el filtraje digital en el laboratorio 5. Vamos a analizar el comportamiento de unas señales, planteando esta función de transferencia que tenemos acá. Y pues se nos dice en la guía que tendrá una frecuencia de corte de 500 Hz y 1500 Hz, lo que nos indica que es un pasabanda, por así decirlo. Y además con una frecuencia de muestreo de 5000 Hz. Entonces implementamos todo esto de aquí. Todo esto. Este parámetro nos indica el numerador y el denominador, esto de acá, ¿no? Entonces definimos nuestra frecuencia de muestreo, nuestras muestras, el periodo, el número de muestras. Y aquí simplemente es implementar nuestras señales, ¿no? Aquí tenemos la primera señal, que es un seno de 2pi con una frecuencia de 1000. Y pues acá lo que tenemos es la siguiente señal, la tercera señal y la cuarta señal. Lo que hacemos es aquí es usar la función filter para diseñar el filtro, ¿no? O la señal filtrada mediante pues el numerador y denominador que teníamos aquí. Entonces una vez teniendo esto aplicamos pues la señal. Nuestra primera señal es el seno de 2pi por 1000 por k por t, donde 1000 nos representa la frecuencia. Entonces aquí lo que tenemos es pues el primer filtro. Recordemos que nuestro filtro va entre 500 y 1500, entonces por lo tanto esta señal debería pasar sin problemas, casi sin atenuaciones. Y vemos que justamente pasa eso, ¿no? Nuestra segunda señal es un 2 por el coseno de 2pi por 100 por k por t. Esto nos representa una señal de 100 Hz, por lo tanto no debería pasar muy bien esta señal. Y justamente como vemos acá la señal de 100 Hz, y acá vemos que está atenuado bastante, porque no está dentro del rango del filtro pasabandas. Nuestra tercera señal tenemos un seno de 2pi por 2000 kt, donde 2000 representa la frecuencia y también vemos que se pasa de la frecuencia, ¿no? No está dentro del filtro que hemos implementado. Por lo tanto, la señal también se va atenuando. Y por último tenemos nuestra cuarta señal, que es de unos 400 Hz. Entonces aquí vemos que la señal es la señal normal y acá vemos la señal muestrada. También está fuera del rango del filtro, pero está muy cerca, solamente son 100 Hz de diferencia. Es por eso que no se atenúa tanto la señal. Entonces, digamos que aún conserva la forma, ¿no?, de la señal. Y pues acá está la explicación, ¿no?, de cómo algunas señales se atenúan y otras no, ¿no? Y por último también tenemos lo que viene a ser una implementación pequeña en Simulink, donde hacemos un filtraje discreto a través del bloque discrete filter, aplicando lo mismo que viene a ser la función de transparencia dada al inicio, ¿no? Y le aplicamos una señal de 1 Hz. Y acá justamente como vemos, como 1 Hz es muy bajo de las frecuencias de cortes, es por eso que la señal se va a ir atenuando, va perdiendo amplitud. La parte azul nos representa la señal original y la amarilla la señal filtrada, por eso es que vemos que está atenuada. Y bueno, lo que tenemos aquí también vendría a ser algunos ejercicios planteados, ¿no? Entonces
funciona el mismo caso anterior del laboratorio número 4. Entonces acá definimos nuestras variables para el numerador y denominador. Y de la misma manera, ¿no? La frecuencia de muestreo, el periodo de muestreo, el número de muestras. Y bueno, vamos a ir a representar las 4 señales que habían anteriormente, de señales silodeanas. Ahora con una distinta función de transferencia. Ahora como vemos aquí, esta señal que anteriormente sí está mostrándose bien, perdón, no representaba mucha atenuación, ahora vemos que sí tiene atenuación. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede debido a que, como estamos viendo aquí en la figura, este filtro está diseñado con otra función de transferencia, por lo tanto va a tener otra frecuencia de corte. Y eso lo podemos calcular fácilmente, porque si vemos esta parte de aquí, la ganancia en sí de la señal tendría que ser, es de unos menos 3 a unos 0 Hz. Pero como tenemos que verlo menos 3 decibelios después, pues es justamente que vemos en menos 6.59 decibelios más o menos. Y lo que esto nos representa es un filtro con una frecuencia de corte de 670 Hz aproximadamente. Y recordemos que esta señal era de 1000 Hz, por lo tanto esta es superior. Esto representa un filtro pasabajos. Entonces por eso que la señal la vemos atenuada, ¿no? Y por ejemplo, esta señal que antes que era de unos 100 Hz, recordemos que antes era eliminada por el filtro pasabanda. Pero ahora, como este tiene una frecuencia de un filtro pasabajos, es por eso que ahora pasa normal. Este de aquí también recordemos que eso es de unos 2000 Hz. Y como sobrepasa la frecuencia de corte, pues simplemente se atenúa demasiado, como vemos acá. Y la otra señal, que es de unos 400 Hz, pues está dentro del rango de operación, ¿no? Porque el filtro es de 170, entonces pasa normal, ¿no? Vemos la forma de onda conservada. Y aquí también, este caso, la pregunta 2 es prácticamente lo mismo del caso que nos dieron de ejemplo, ¿no? Así que no tiene mucho caso seguir viendo, porque es lo mismo, ¿no? Podemos comprobar que es literalmente lo mismo. Entonces pasamos a esta parte de aquí. Esta parte de aquí nos representa la otra función de transferencia que tenemos. Y pues simplemente aplicamos, ¿no? Esta parte del numerador, que son los coeficientes. Y pues el denominador, ¿no? Que es simplemente uno. Con los mismos parámetros anteriormente. Y con las mismas señales que ya hemos tenido, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues aquí lo que pasa es que ahora vamos a tener otra frecuencia de corte. Como vemos aquí en la figura, ¿no? Y justamente como esta señal sí tiene digamos, su máxima ganancia en 0 decibelios, solamente tenemos que trabajar 3 decibelios. Entonces acá, como justamente vemos en la figura, vemos que esto sucede más o menos en los 780 Hz, lo cual esto más o menos representa un filtro pasabajos también. Entonces debe suceder algo similar al caso anterior, al caso 1, ¿no? Por ejemplo, esta señal de 1000 Hz vemos que se atenúa, ¿no? Porque sobrepasa la frecuencia de corte. Entonces se atenúa. Y la señal de 100 Hz ahora tiene mucho más, se reafirma mucho más. Porque recordemos que es una señal de 100 Hz, por lo tanto sí está dentro del rango de operación, ¿no? La señal de 2000 Hz obviamente que no se va a mostrar mucho, porque sobrepasa la frecuencia de corte. Y la cuarta, que son unos 400 Hz, pues simplemente va a pasar normal, ¿no? Sin problemas. Y por eso es que es importante, digamos, analizar nuestra función de transferencia, porque nos puede indicar pues la frecuencia de corte y también nos puede indicar el tipo. Usando la función filter que nos pone MATLAB, o mejor dicho, de FrexZ, podemos ver el comportamiento, ¿no? del filtro. Eso sería todo. Muchas gracias.